No hay ningún problema si los admitimos a todos al mismo tiempo. Todos son alumnos de quinto y de Ok, cuarto año. ahí Sí, yo le puse admitir a todos y sí. están apareciendo. Les pido que cuando entren, por favor, apaguen su micrófono. Yo creo que ya vamos a iniciar. Hasta ahorita somos 43 personas. Poco a poco yo creo que se van a ir incorporando más. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto tener aquí al doctor Aldo Ocampo. El doctor Aldo Ocampo nos va a dictar una conferencia desde Chile. Él es el director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. El día de hoy estamos reflexionando por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nos va a hablar de la educación inclusiva como proyecto político, claves para la creación de otros mundos. Es un gusto contar con usted, doctor. Lo escuchamos y al final, si tenemos alguna pregunta o comentario, lo hacemos. Bienvenidos, bienvenidas todos. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Ahora sí usted me ayuda ahí aceptando a los compañeros que vayan a ingresar. Bueno, saludar a todos los participantes, a los estudiantes, las estudiantes que están el día de hoy. Hace mucho tiempo no tenía el agrado de compartir con chicos y chicas tan jóvenes y espero que lo que vamos a conversar sea comprensible para ustedes. Y eso. Entonces voy a compartir la pantalla y ya comenzar. Bueno, ahí por favor, cuando ya esto se vea, ustedes me confirman, por favor. Bueno, Aún no vemos la presentación. a mí me parece que sí, que ya se ve. Ahora sí ya. Ya. Uh-huh. Ok, bueno, yo titulé esta presentación como de la siguiente manera. La titulé con el nombre que se llama Educación Inclusiva como Proyecto Político, claves para la transformación de otros mundos. En mi trabajo intelectual y como investigador, yo me he dedicado a tratar de entender la educación inclusiva desde lugares que no sean los lugares convencionales, tradicionales, de entender a la inclusión o bien confundirla con educación especial. En ese sentido, quisiera adelantar y decir que todo lo que nosotros vamos a conversar esta mañana tiene relación con entender la inclusión como un proyecto ciudadano. Les pediría a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. Bien, entonces, como yo ya les decía, vamos a trabajar en esta idea de inclusión como un proyecto político que nos va a tratar de interpelar para entender la democracia, la ciudadanía y la construcción de justicia, pero pensando en la totalidad de personas que hay en la sociedad y no solamente en algunos grupos mal denominados, grupos vulnerables, grupos subalternos o grupos en situación de exclusión. Y además quisiera decir que gran parte de lo que vamos a conversar el día de hoy tiene relación con esta idea de superar la confusión o el error de confundir la educación inclusiva como educación especial. Bueno, comenzamos. Lo primero que me gustaría es hacer un pequeño ejercicio y que ustedes me vayan contando por el chat. ¿Qué les viene a la cabeza cuando escuchan las palabras educación inclusiva, inclusión, justicia social, proyecto político, singularidades, democracia? ¿Qué cosas vienen a su cabeza cuando ustedes escuchan estas palabras? O mejor, ¿con qué otras cosas relacionan estos conceptos? ¿Qué me podrían contar? A ver, les pido que por favor todos vayan y todas
haciendo su aporte por el chat. Juliana dice por acá con la pluralidad, muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué más estaría relacionado esto? A ver qué me podrían contar, aparte de la pluralidad. ¿Con qué más estaría relacionada las palabras? Con la igualdad, nos dice por acá, o también con el respeto y la igualdad, también con el respeto que se deben tratar las personas, con la diversidad cultural, con la equidad. Nos plantean muy bien con la democracia, muy bien. ¿Con qué alguna otra persona? Con la libertad de elección, muy bien. Con justicia, también con la tolerancia, muy bien. Todo lo que ustedes han con el fluir social, nos dicen por acá, muy bien. Todas estas cosas que ustedes nos han comentado efectivamente tienen que ver con una inclusión o con una educación inclusiva auténtica, como yo la denomino, ¿no? Que sería la idea de pensar la inclusión pensando en la totalidad de ciudadanos, en la totalidad de grupos sociales y no solamente en lo que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales, que sería esta idea de reducir la inclusión a ciertos grupos mal denominados como otros, como sujetos raros o sujetos excluidos, pero manteniendo de manera fija y estática un gran grupo mayoritario, homogéneo, sin grandes características. En ese sentido, entonces, podríamos decir lo siguiente. Yo quisiera hacer una advertencia aquí, queridos compañeros, ¿no? Y decir que la educación inclusiva no es un eslogan, ni mucho menos un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché. ¿Por qué digo esto? Porque el argumento que más se conoce, lo que más se lee, lo que más se habla en las conferencias y los congresos, tiene que ver con una concepción errónea que confunde lo inclusivo como una nueva forma de educación especial. Y en esa confusión argumental, en esa confusión de pensamiento, lo que se impone es una idea ficticia de que habría que incluir a supuestas personas que están en los supuestos márgenes de la sociedad a un centro que supuestamente resolvería todos sus problemas y resolvería las desigualdades. El problema es que cuando pensamos en los problemas de inclusión, desigualdad, opresiones, freno al autodesarrollo, etcétera, lo estamos pensando en un marco normativo, como nos diría Aptar Bra desde los estudios de la diáspora, ¿no? Que es una intelectual india, perdón, que reside en Reino Unido. Ella nos va a decir que la idea de margen y centro o periferia se constituye en una ficción eurocéntrica, porque las desigualdades no funcionan en esa lógica adentro-fuera, incluido-excluido, sino que más bien funcionan de forma transrelacional o relacional, si así lo quieren. Es decir, funcionan de forma multinivel, afectando a todas las personas en distintos niveles y magnitudes. Y esto nos lleva a entender que la educación inclusiva no es un eslogan, no basta con decir que todos somos iguales, que hay que abrir las puertas de la escuela para la diferencia, sino que la educación inclusiva es mucho más profunda y mucho más compleja porque nos lleva a pensar acerca de la subjetividad, es decir, la construcción de las identidades, y sobre todo a atender a las múltiples formas de existencia, a las múltiples maneras de existir que tenemos los seres humanos. En ese sentido, yo quisiera decir que cuando hablamos de una posible teoría de la educación inclusiva por fuera de la educación especial, nos vamos a encontrar con esta idea de que la educación inclusiva tiene muchas herencias o raíces que van surgiendo de distintos campos del conocimiento, raíces que vienen desde el feminismo, desde lo interseccional, desde lo anticolonial, desde lo decolonial, incluso muchas de estas vienen de la filosofía, de la interculturalidad, es decir, de distintos movimientos sociales críticos contemporáneos que nos han ayudado a mover el marco y a pensar cómo responder a las múltiples formas de freno al autodesarrollo que enfrentan múltiples colectividades en su paso por la escuela y por la sociedad. Y decir además que la inclusión se hace carne, se practica y toma vida cuando los seres humanos salimos de la escuela y queremos ejercer nuestra ciudadanía. Ahí realmente se ve si la inclusión tiene efecto real en la vida de las personas. En ese sentido, y ya entrando a mi presentación, yo quisiera decir que la educación inclusiva concierne a la educación en general
y no es propiedad de la educación especial o de niños especiales o exclusivamente de algunas personas en situación de discapacidad, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en claro. Y también tener en claro que la escuela al día de hoy debe convertirse en un espacio de esperanza para todos los estudiantes. Es decir, la escuela como institución social va a ser el último espacio donde las personas van a poder ser vistas, en cierta medida queridas, valoradas, etcétera, ¿no? En ese sentido, pensar la educación inclusiva nos va a llevar a hacernos preguntas complejas acerca del futuro, acerca del mundo que queremos, de los proyectos cívicos y ciudadanos que queremos enfrentar, pero ante todas las cosas nos invita a pensar con imaginación y también con empatía para poder responder a los múltiples mundos, a las múltiples formas de existencia del ser humano que están en la escuela. En este sentido, entonces, yo entiendo a la educación inclusiva como la capacidad de imaginar los futuros de la educación. Esto es muy interesante porque la educación inclusiva como movimiento de transformación altera, cambia las reglas del juego y nos invita a transformar todos los campos del quehacer educativo. Y esto nos invita a pensar el proceso pedagógico en otro tiempo, con otro espacio. Y para hacer eso carne, para hacer eso realidad, queridos compañeros, se necesita empatía pedagógica, pero también altas dosis de creatividad. Si sumamos empatía pedagógica más creatividad, vamos a producir lo que necesitamos, otras coordenadas de alteridad, otras formas de reconocer al otro y no solamente esa alteridad especulativa que entienda al otro a partir de su deficiencia, de su diferencia en negativo, que va a dar paso a esta concepción de los grupos, del problema ontológico de los grupos sociales, donde mi diferencia se convierte en un atributo negativo y yo soy un sujeto devaluado en respecto a otros grupos. Y así nos encontramos frente a prácticas de asimilación cultural o pedagógica o también prácticas de diferenciación. La inclusión no basta con abrir las puertas de la escuela o de la universidad y dejar que todos los niños o los jóvenes ingresen, sino que es repensar cómo el espacio educativo se ordena, se articula para responder a las múltiples formas de existencia. Cuando nosotros solamente entendemos la inclusión como la idea de abrir las puertas, aumentar el número de niños matriculados en la escuela, estamos cayendo en la idea de inclusión como ideal de asimilación, ¿sí? Donde el ser diferente se convierte en una forma de asimilar con lo que ya está. Por ello, la educación inclusiva se convierte en una respuesta político transformadora para las múltiples formas de existencia que habitan el mundo contemporáneo. Nunca es una práctica especializada para niños especiales, sino que la educación inclusiva nos lleva a recuperar lo más intrínseco que está en el propio quehacer educativo. Es casi como yo denomino un oxímoron, es decir, es casi una redundancia decir que la educación es inclusiva, porque la educación en sí misma es inclusiva, tiene que responder a las diferencias de sus estudiantes, tiene que responder a las múltiples formas de existencia, aumentar las oportunidades, construir justicia. Esas son tareas inherentes al propio acto educativo. Y también un profesor no va a ser inclusivo porque diga que respeta a sus estudiantes. Eso es inherente a nosotros los profesores, ¿sí? Es como el médico que sabe que sí o sí tiene que salvar la vida de todos los pacientes. Si ustedes observan esta diapositiva, se darán cuenta que aquí aparecen unas caritas grises y aquí aparecen muchos elementos de diversa naturaleza. Nosotros podríamos decir que estas caritas que están acá presentes, eh, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de la concepción tradicional, de la forma en que históricamente hemos entendido a la inclusión. Una inclusión travestida, confundida erróneamente con la educación especial y una forma de homogeneizar a las personas. Esta idea va a tener una génesis en dos momentos históricos particulares de la historia de Occidente. Una primera idea que va a estar fundada en el humanismo clásico, que es esta idea de hombre europeo, blanco, sano, muy inteligente, heterosexual, muy pudiente económicamente. Y todas aquellas identidades afectivas, sexuales, culturales, relacionales,
económicas y políticas que no coincidían con este canon de hombre, esta definición ontológica, esta forma de ser, fueron expulsadas. Y a esas formas expulsadas yo denomino desdenes ontológicos, aquellas personas que han sido violentadas, expulsadas, repudiadas, y que de alguna manera nos constituye a todos los que estamos acá como latinoamericanos, porque no hay nada más sincrético en el mundo que Latinoamérica. Y desde ese punto de vista, pensar que la inclusión en esta lógica nos lleva siempre a entender que habría un otro a quien incluir. Y eso da paso a una práctica de enseñanza centrada en el individualismo o el esencialismo, lo que se traduce como una práctica centrada exclusivamente en las patologías, en las enfermedades, en lo que le falta, en la carencia que tiene cada persona. Y desde el punto de vista político, esta práctica nos lleva a entender la inclusión como una asimilación donde la sociedad, la escuela, la universidad, la villa donde vivimos no cambian las estructuras sociales, sino que se aumentan más personas que supuestamente participan, pero los problemas de desigualdad, de exclusión, de opresión siguen estando muy presentes en este espacio. Esta práctica nos lleva a concebir la diversidad como un ideal de asimilación, es decir, incluir a los supuestos raros, excedentes, y el problema es que esa práctica mantiene el status quo, mantiene el mundo tal como está y agudiza las desigualdades. Mientras que en la segunda imagen ustedes se podrán dar cuenta que hay muchos elementos completamente diferentes y esto nos habla de lo real de la inclusión, que la inclusión trabaja a partir de múltiples singularidades, múltiples formas de ser hombre, de ser mujer, de existir, múltiples formas de existencia. Y esta idea, en esta imagen, vemos la inclusión como una práctica de transformación que busca justamente atender a lo puntual de cada persona, a las necesidades de cada persona. En ese sentido, lo que necesitamos es entender la inclusión como una práctica de transformación política y social, ¿sí? Y no como un mero elemento de compensación. Perdón, y esto además nos va a llevar a entender que la inclusión es un fenómeno estructural, un problema de funcionamiento de la sociedad y de su estructura. Es decir, si el funcionamiento de las estructuras sociales es desigual, es excluyente, es segregador, por consiguiente, las estructuras del sistema educativo van a tener estas características. Y esto es muy interesante de poder entender, porque la inclusión opera como una bisagra, como algo que es macro, que tiene que ver con las reglas de funcionamiento de la sociedad, pero también con lo micro, con las interacciones cotidianas, donde coexistimos, donde nos encontramos, donde participamos. Y justamente es en esa micro práctica, en esa cotidianidad, donde se agudizan las exclusiones, las opresiones entre nosotros mismos. Por ello, cuando entendemos la inclusión como una práctica de asimilación, esto que yo ya decía, aumentar el número de niños puestos en la escuela, se reduce o reducida exclusivamente a aumentar el número de niños matriculados en la escuela sin transformar la estructura de la escuela y del sistema educativo, nos lleva entonces a dos problemas graves que yo ya he mencionado. El problema ontológico de los grupos sociales y la concepción de diversidad como ideal de asimilación. Esto, como yo ya decía, esta forma ontológica condujo a la jerarquización del ser, lo que la interioridad de las propuestas educativas sobre inclusión devienen en sistemas de cuota o cupos especiales para ciertos colectivos, pero no de transformación del mundo que habitamos todos los ciudadanos. En efecto, Braidiotti, que es una teórica del feminismo eh, ítalo-australiana, agrega que esta figuración categorial hizo posible la distinción entre órdenes jerárquicos del ser, clasificando como más avanzados o más próximos al ideal civilizatorio de la cultura occidental y al prototipo del ser humano impulsado en esta, el hombre blanco, heterosexual, cristiano, propietario, por sintetizarlo en sus atributos más significativos. Esta afirmación es fundamental para poner en tensión las regulaciones del par dialéctico centro-periferia, lo que yo ya mencionaba en la mañana, que eso no existe, sino que las desigualdades son relacionales, como una malla, multinivel. Emerge así otro problema.
Este da cuenta de que pensamos las tensiones del campo de forma lineal y categorialmente los problemas incluidos y excluidos. Lo que necesitamos es pensar esto de forma relacional, como una malla que cruza, que conecta personas, ¿no es verdad? Y esto nos lleva entonces a pensar o a hacernos la pregunta, ¿cómo entender la educación inclusiva más allá de la educación especial? Lo primero sería entonces asumir la tarea de explorar la relación con la otredad, con los otros que están presentes, pero por fuera de lo que designa la educación especial. Y esto, desde mi posición política, yo entiendo la inclusión como algo que debe concebirse y conceptualizarse como un proyecto político que está preocupado por examinar la identidad, que son dinámicas, cambiantes, complejas, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión. Nunca es una práctica especializada para niños especiales. En este sentido, incluir no es aumentar el número de niños matriculados en la escuela, sino producir otros desempeños epistemológicos, otras formas de pensar, otros hábitos de pensamiento y otras arquitecturas educativas. Es la reorganización de nuestros deseos. Es decir, la inclusión lo que busca es responder a la totalidad de ciudadanos y hacerse cargo de los deseos, las subjetividades, las formas de sentir, de existir de estos ciudadanos. Por ello, la educación inclusiva, como yo la concibo, construye otras formas de existencia, de relacionamiento, de estar juntos entre nosotros. Y son justamente esas formas de existencia las que nosotros debemos aprender a reconocer para si queremos construir una sociedad más justa, equitativa y abierta a todo lo que justamente ustedes en este ciclo de conferencia han escuchado. Pero también la educación inclusiva construye otras formas de afecto y modos de subjetividad que hasta el día de hoy siguen siendo desconocidas. Por ello, va a crear un espacio a favor de las múltiples singularidades, una concepción no restrictiva del ser, que reconoce las múltiples formas de variación y de existencia que tenemos los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida, y que entiende que el ser humano es algo que está en permanente devenir y que es el resultado de las relaciones políticas, históricas, sociales y contingentes. Ahora bien, un argumento importante para entender lo que estoy diciendo sería reconocer que la educación especial puede ser una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial. Es un mecanismo de transformación del mundo, del sistema educativo y de todo lo conocido. Como argumento 2, podríamos decir que cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación y da paso a esa práctica de asimilación. La inclusión nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales, más bien trata de hacer frente y emitir un dictamen acerca de la exclusión, pero principalmente entendiendo cómo funcionan los engranajes, la mecánica de la exclusión. Y como argumento 3, ya esto es un argumento más bien epistemológico, nos dice que la educación inclusiva no sabemos, no la conocemos con exactitud o no sabemos qué es exactamente la educación inclusiva. Y esto nos lleva entonces al problema de que entender una posible teoría de la educación inclusiva carece de contenido específico y carece de una conciencia de sí misma, porque está siempre asociada a la educación especial y se presenta en los congresos, en la televisión, en los diarios, en las políticas educativas, como una forma avanzada de educación especial. Y esto nos lleva a decir que si partimos del argumento que las necesidades educativas especiales nada tienen en común con la educación inclusiva, especialmente por el efecto, porque imponen un efecto esencialista individualista, es decir, que nos lleva siempre a pensar a partir de las patologías, lo que falla o fracasa la persona, y sostiene que es necesario justamente que cuando entendemos en esta dirección la inclusión, imponemos un cambio epistemológico, teórico, superficial, pero que es incapaz de redescubrir el poder del ser humano. Cuando pensamos la inclusión como a partir de las múltiples formas de existencia que están presentes en el mundo actual,
podemos decir que se convierte en un esquema pedagógico que imputa o que trabaja a partir de las múltiples singularidades. Un espacio social, pedagógico, completamente diferente en su concepción del ser. Y también la inclusión se convierte en un complejo proyecto político y en una desconocida práctica relacional. Por eso yo la defino como un fenómeno histórico que es contingente, que a su vez es estructural y heterogéneo. Histórico porque obedece a problemas persistentes en la historia de la humanidad, pero estructural porque tiene que ver con cómo funciona la sociedad, ¿sí? En esta dirección, entonces, la inclusión va a responder a las experiencias de aquella ontopolítica que son expulsadas de las estructuras educativas y sociales a través de la modernidad. Y a estas identidades, grupos culturales, personas, yo denomino desdenes ontológicos, es decir, personas que habitan lo que los teóricos de la decolonialidad nos van a decir acerca de un espacio que se llama del no ser o del no existente, ¿no? Aquel espacio donde se aumentan las desigualdades, los frena el autodesarrollo y hay un conjunto de indiferencia colectiva. Por eso que si nosotros queremos trabajar hacia la, la inclusión, tenemos que justamente liberar a los grupos oprimidos que habitan las zonas del no ser. Y muchos de nosotros podemos estar incluidos en esa zona. Y eso es muy interesante de poderlo mirar. Cuando la inclusión se convierte o se centra exclusivamente en grupos específicos, impone una concepción negativa de la diferencia. Y lo correcto es entender que todos nosotros somos diferentes y que en nuestra naturaleza humana está la diversidad. Cuando entendemos la diferencia asociada a palabras en negativo, a significados negativos, surge lo que en filosofía analítica se llama el problema ontológico de los grupos sociales, donde mi identidad se convierte en un atributo negativo y restrictivo, carente de reciprocidad social. Y ahí, por ejemplo, tenemos en la fotografía el clásico ejemplo del código colonial negro, ¿no? Que está asociado justamente a todo lo que ustedes bien saben que ha enfrentado a África con la esclavitud y el colonialismo. Esta idea, que está más presente, muy presente en el discurso de la inclusión, nos lleva a entender que el ser diferente asume formas universales, formas homogéneas. Es decir, decimos, bueno, ser negro y pensamos que hay una única forma de ser negro. Decimos las personas con discapacidad y pensamos que es una la manera de ser discapacitado. Y nos olvidamos de que a pesar de que esa sea una gran diferencia, dentro de esa diferencia hay múltiples variaciones. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ver, que cuando tratamos de entender la inclusión como un proyecto político, no podemos reducir su función a concepciones universalistas de la diferencia, ¿sí? Sino que tenemos que reconocer las múltiples variaciones del ser. Por ello, y aquí habría una pregunta que nos dice, bueno, la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué es? Y yo prefiero decir que es una lucha contra el fracaso y la exclusión, pero también teóricamente, epistemológicamente, se convierte en un proyecto de transformación de toda la ciencia educativa, lo que altera la práctica educativa, las categorías educativas, el tiempo pedagógico, las formas de enseñanza y la infraestructura de la escuela, entre tantas otras formas. Si ustedes observan las imágenes que están presentes acá, se darán cuenta que están los clásicos grupos vulnerables. Estos de acá que estoy señalando con el cursor son los mapuches de Chile. Luego aparecen las personas con discapacidad y la diversidad sexual. Pero si la inclusión es para todos, aquí faltan múltiples colectivos y rostros. Y para superar este efecto esencialista que puntualiza en el lado negativo de las personas, necesitamos justamente entender eh, al ser humano desde las múltiples singularidades. Por ello, la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherente con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestro tiempo. Yo no sé, profesora Juliana, si ya estamos en el tiempo, usted me había dicho 30 minutos. eh, no sé, la escucho sino para continuar con la diapositiva que me sigue. Todavía tenemos tiempo, doctor. Ah, perfecto, gracias.
Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la educación inclusiva requiere que busquemos formas de entender la exclusión, pero desde la perspectiva de quienes son devaluados y convertidos en marginales o excedentes por la cultura dominante de la escuela ordinaria o tradicional. Digo dominante no en términos marxistas, que dice de los ricos hacia los pobres, sino en aquello que es oficial, lo que domina el sistema cultural, ¿sí? Y por ello también la inclusión se convierte en una empresa más creativa y radical, en una táctica, en una aspiración y en una declaración de valor. Por ello que la educación inclusiva se convierte en un proyecto de lucha política, mientras que la integración genera tensiones políticas que no modifican el status quo o la realidad o la cultura dominante, ¿sí? Y aquí hay una pregunta que yo me hago porque yo me dedico a estudiar epistemológicamente la educación inclusiva, cómo se construye este conocimiento, ¿no? Y hay una pregunta importante que dice, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, un dispositivo heurístico, una metodología o una teoría? Y aquí había que detenernos un poco, porque para mí, investigando durante los años este campo, podríamos decir que solamente yo la podría definir como una metáfora al día de hoy. ¿Qué quiere decir una metáfora? Quiere decir que es algo que distintos grupos crean, una explicación creada por distintos grupos para denunciar algo, pero que no le pertenece a nadie. Es decir, es compartida por las personas con discapacidad, la discapacidad, las mujeres, los inmigrantes, es decir, un sinfín de otras colectividades sociales que están presentes en nuestra estructura social. Por ello, la inclusión como categoría de análisis enfrenta el problema definitorio particular, es decir, participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga. Esto quiere decir que como problema definitorio, la inclusión no basta con incorporar más personas a lo que ya está, sino que implica entender que este fenómeno participa de las relaciones estructurales y de las representaciones culturales. Es decir, las relaciones estructurales son cómo funciona la sociedad, mientras que las representaciones culturales, cómo entendemos a determinados colectivos. Por ello, esto nos lleva a reconocer que la inclusión, al participar de las relaciones que interpela, atiende al conjunto de acciones que la sitúan como relaciones que operan entre lo macro, la estructura social, y lo micro, el conjunto de relaciones cotidianas en las que nosotros vivimos, y que justamente en eso que yo llamo micropráctica, en el conjunto de elementos eh, donde está definida nuestra cotidianidad, es donde se ven más claramente las opresiones, las dominaciones, como frenos al autodesarrollo, ¿no? Y por ello a mí me gusta entender la educación inclusiva como un proyecto intelectual, una teoría, un discurso que de resistencia epistémica, un conocimiento en resistencia. ¿Por qué? Porque ella va a estar encargado de analizar cómo determinados conocimientos muchas veces abogan por la justicia, pero se ponen al servicio de la dominación, de la desigualdad. Y cuando nosotros queremos convertirnos a este enfoque, tenemos que analizar muy cautelosamente cómo determinadas teorías, muchas veces, por más que aparezcan esperanzadoras y justas socialmente, establecen ciertas complicidades con la desigualdad. Y bueno, aquí ustedes podrían ver todas las raíces que tiene la inclusión, desde la teoría crítica, la nueva sociología, los estudios de la discapacidad, el postestructuralismo, los estudios culturales, la teoría feminista, los estudios postcoloniales, los estudios de la crítica de la raza, entre tantos otros. Esto nos lleva a entender que la inclusión como campo de estudio, como teoría, no puede ser definida exclusivamente en la educación ni en la sociología. Es un fenómeno que altera, ¿no? O no puede ser definido en los paradigmas de ninguna de las disciplinas que actualmente conocemos. Y esto que estoy diciendo se ejemplifica en esta imagen. Podríamos decir que cada cuadrito de esta reja serían las disciplinas, la sociología, la antropología, la filosofía, la psicología, y la inclusión sería esta ramita, ¿eh? ¿No es verdad? Es algo que no puede ser delimitado en esas disciplinas, porque es un fenómeno más complejo que desborda a estos marcos disciplinarios. Entonces lo que hace es cruzar a todos los campos del conocimiento y afectarlo.
y invitarlos a la transformación, a buscar soluciones imaginativas para pensar el futuro. Por ello, la educación inclusiva como dispositivo heurístico, es decir, como teoría, tiene 4 problemas fundamentales. Un problema ontológico, que está ligado a la concepción del ser. Un problema epistémico, a la construcción de su conocimiento. Un problema metodológico, a cómo pensamos los problemas y cómo investigamos esos problemas. Y lo morfológico, a los conceptos, es decir, con qué concepto hablamos en nombre de la inclusión. Y es muy importante esto, porque hoy día hay una banalidad con la teoría, pero la teoría siempre está puesta en la realidad. Y esto es muy interesante porque toda teoría se conforma con conceptos o categorías. Si yo sigo diciendo que la inclusión es discapacidad, es educación especial, es adaptación, sigo reforzando una visión equívoca de un movimiento completamente transformador. Cuando las categorías son empleadas de forma errónea, evidentemente podemos desvirtuar o confundir la verdadera naturaleza de este campo. Y por otro lado, decir ya sintetizar estos atributos que yo ya mencionaba, que la educación inclusiva carece de una epistemología, no tiene teoría, tampoco tiene un método claro para investigar y obviamente tiene un problema en su propia categoría, ¿no? Como ya lo veía. Y bueno, para cerrar, decir que la lucha por la liberación de las minorías culturales puede llevar a la comunitarización o, en otras palabras, a su subordinación a un poder cultural autoritario. La absorción, que es la forma que yo estaba denunciando al inicio de esta presentación, que es cuando la confundimos como una forma de asimilación, la absorción es una consecuencia de práctico-política sobre las injusticias estructurales, argumento que erróneamente vincula la acción de la educación inclusiva a través del movimiento de personas desde su ubicación en los márgenes sociales a unas instituciones sin cambio. Y esto es lo que yo digo, esto es lo que pasa cuando nosotros hablamos de inclusión como práctica de asimilación, ¿no? Y esto nos lleva a su vez a entender que la educación inclusiva requiere que busquemos de formas de entender la exclusión, pero justamente de la perspectiva de quienes son devaluados o convertidos en marginales, ejerciendo el derecho a la educación. Por ello, exige además la producción de formas de pensar y de práctica que superen la injusticia y las exclusiones históricamente sancionadas en la escuela. Todo proyecto educativo debiese hacerse estas 3 preguntas: ¿incluido en qué estamos las personas? ¿Excluidos de qué? Y excluidos por quién. Y aunque estas preguntas son en sí mismas complejas, son relevantes para romper esa imaginación ficticia que dice que unos quieren excluir a otros y nos lleva a entender que este problema tiene que ver con la articulación, cómo se producen las estructuras sociales y generan poblaciones excluidas o excedentes, ¿no? Y ahí hay un problema también en la forma de concebir la justicia, ¿no? Hoy día nosotros estamos en una forma de concebir la justicia y los derechos en esto que se llama el valor colectivo, es decir, dar un mismo derecho para todos y por igual. Pero, y ese derecho muchas veces fracasa cuando nos topamos con las comunidades de base. Por lo tanto, el valor colectivo siempre está en el ideal modernista, universalizador y homogeneizador. Sin embargo, algo que es coherente con la educación inclusiva como yo la practico y la concibo, tiene que ver con el valor distributivo, es decir, que está centrada en la multiplicidad y en el pluralismo, y entiende que los derechos sociales básicos debiesen tener un piso universal, de aseguramiento universal, pero que ese piso se baja de acuerdo a lo que cada comunidad va a necesitar. Y eso genera una ontología pluralista, diversa, etcétera, ¿no? Esto nos va a llevar entonces a reconocer que incluir es, ante todo, un acto de justicia, es una forma de intervenir en el mundo, es un derecho activo y fundamental de cada ser, es una práctica ciudadana, cultural y social, es el resultado de una conciencia crítica y transformadora, pero también fortalece el destino social de todos nosotros, es decir, fortalece el destino social de los estudiantes, porque les da mayores herramientas para que una vez que salgan de la escuela puedan insertarse en la sociedad. Es un acto político y es ante todo crear otro mundo, otro modo de relacionamiento y de coexistencia. Es una profunda y compleja forma de imaginar, resistir al sufrimiento y, como decía Paulo Freire, esperanzar, no esperar. Esperanzar, nunca perder esta capacidad de
de lo que está por venir. Muchísimas gracias, espero que mi explicación haya sido, me hayan podido entender y nada, estoy muy contento de estar compartiendo el día de hoy con ustedes y espero que esta visión que yo quise compartir con ustedes le haya hecho sentido y si hay alguna idea que ustedes pudieron entender muy bien, me gustaría, me deja muy contento y me alegro de estar hoy día nuevamente compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.